Ella cerró el negocio más grande en la historia de la empresa, pero el millonario la despidió sin piedad al día siguiente. Humillada, desapareció del mapa, y todos se rieron de ella. Una semana después, él le suplicó de rodillas, al verla de nuevo: si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. María ajustó su saco por tercera vez mientras observaba su reflejo en el elevador espejado de Azteca Corporativo. El edificio de 40 pisos se erguía imponente en el corazón financiero de la Ciudad de México, sus paredes de vidrio reflejando el cielo matutino como un gigante dormido. Su corazón latía fuerte, pero sus manos permanecían firmes. Necesitaba demostrar la misma seguridad que sentía por dentro. A los 28 años, después de una trayectoria brillante en empresas menores y una maestría conquistada con beca completa, finalmente había llegado su oportunidad. La vacante de analista senior de nuevos negocios en Azteca no era solo una posición, era la puerta de entrada al mundo que siempre había anhelado, aunque este mundo pareciera determinado a mantenerla fuera. El elevador se detuvo en el 38º piso. Las puertas se abrieron a un ambiente que parecía salido de una película. Piso de mármol italiano, obras de arte contemporáneo en las paredes y una vista panorámica de la ciudad que hacía que cualquiera se sintiera en la cima del mundo. María respiró profundo y caminó hasta la recepción, donde una mujer impecablemente vestida la esperaba. «Señorita Hernández, bienvenida a Azteca. El señor Ricardo la está esperando». El nombre completo era Ricardo Montemayor Jr., CEO de la empresa y heredero del imperio construido por su padre. María lo conocía solo por fotos, en revistas de negocios y artículos sobre las mayores fortunas del país. Ahora estaba a punto de encontrarlo en persona. La sala de reuniones era aún más impresionante que el resto del piso. Una mesa de vidrio ocupaba el centro del espacio, rodeada por ejecutivos en trajes impecables. María notó inmediatamente que era la única mujer allí, además de ser visiblemente más joven que todos los presentes. Ricardo Montemayor Jr. se levantó para saludarla. Alto, con cabello entrecano perfectamente peinado y un traje que seguramente costaba más que 6 meses de su salario anterior, emanaba un aura de poder que hacía que el aire pareciera más denso. «María Hernández», dijo, pronunciando su apellido con una entonación casi imperceptible de desdén. «Su currículum es impresionante. Harvard, ¿verdad?» «Sí, señor, MBA con especialización en gestión estratégica e innovación». «Fascinante. ¿Y cómo lo consiguió?» La pregunta cargaba un subtexto que María conocía bien. ¿Cómo alguien, con su apellido, con su origen, había llegado hasta allí? Ella mantuvo su sonrisa profesional. «Beca completa por mérito académico y profesional, señor. Fui la primera de mi generación». El silencio que siguió fue roto por Renata Valenzuela, vicepresidenta de operaciones, que acababa de entrar a la sala. Con su apellido tradicional y conexiones correctas, Renata representaba todo lo que aquel ambiente consideraba adecuado. «Ricardo, necesitamos comenzar la presentación de los números del trimestre», interrumpió Renata, apenas dirigiendo una mirada a María. La reunión transcurrió con María presentando sus ideas para la expansión de la empresa en el sector tecnológico. Su investigación era impecable, sus números precisos, sus proyecciones realistas pero ambiciosas. Podía sentir las miradas sorprendidas cuando demostraba dominio sobre temas que, claramente, no esperaban que conociera. Al final, Ricardo parecía genuinamente impresionado, aunque intentaba no demostrarlo. «Bien, señorita Hernández, ciertamente hizo su tarea. Vamos a darle una oportunidad a su entusiasmo. Comenzará el próximo lunes», subordinada a Renata. María sabía que aquel momento era solo el comienzo. Mientras guardaba sus anotaciones, captó un comentario susurrado entre 2 ejecutivos. ¿Cuánto tiempo hasta que se dé cuenta de que este no es su lugar? Lo que ellos no sabían era que María no estaba allí para encajar, estaba allí para transformar. Su carpeta contenía más que presentaciones y números. Llevaba un proyecto ambicioso que podría revolucionar el mercado. Un acuerdo que ella
Había estado construyendo silenciosamente durante meses, incluso antes de ser contratada. Al salir del edificio aquella tarde, María miró una vez más hacia la torre de vidrio, que ahora sería su campo de batalla. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena Santos, CEO de la mayor empresa de tecnología del país. «Felicidades por el contrato. Ahora podemos comenzar de verdad». María sonrió. Aquellos que la subestimaban no tenían idea de lo que estaba por venir. Su verdadera negociación, aquella que cambiaría para siempre el juego corporativo, apenas estaba comenzando. Y ella tenía todos los elementos necesarios para hacer historia, no por su apellido, sino por su competencia inflexible y su determinación inquebrantable. Los primeros meses en Azteca fueron exactamente como María había previsto. Cada mañana traía nuevos desafíos, no solo profesionales, sino principalmente sociales. Los murmullos en los pasillos eran sutiles, pero audibles. Las reuniones importantes olvidaban incluirla. Los almuerzos ejecutivos ocurrían sin invitaciones. Era como si existiera una pared invisible entre ella y el resto de la empresa. Pero María no estaba allí para hacer amigos. Su enfoque estaba en un objetivo mayor, y cada pequeño obstáculo solo fortalecía su determinación. Durante el día, cumplía sus obligaciones con excelencia, superando todas las metas establecidas. Por la noche, trabajaba en su verdadero proyecto, la negociación que podría transformar Azteca en el líder indiscutible del mercado tecnológico. Elena Santos, CEO de Tech Futuro, era conocida por su visión revolucionaria y por haber construido desde cero la mayor empresa de tecnología del país. Las dos se habían conocido meses antes, durante un congreso de innovación, y desarrollaron una conexión inmediata. Elena veía en María algo familiar, la misma hambre de cambio, la misma disposición para desafiar el status quo. «Necesitamos a alguien dentro de Azteca», había dicho Elena en aquella primera conversación. «Alguien que entienda nuestra visión y pueda construir puentes». Ahora María estaba exactamente donde necesitaba estar. El acuerdo que estaba desarrollando era mucho más que una simple alianza comercial. Era una fusión tecnológica que podría revolucionar el mercado. Tech Futuro tenía la innovación, Azteca tenía la estructura. Juntas podrían crear algo sin precedentes. En su pequeña oficina en el 35º piso, María mantenía un archivo digital meticulosamente organizado con cada detalle de la negociación. Cada correo electrónico intercambiado con Elena era archivado con precisión quirúrgica, cada conversación era documentada. Cada número era verificado 3 veces. Renata Valenzuela, su supervisora directa, apenas disimulaba su desprecio. «María, querida», decía con una sonrisa artificial, «no te entusiasmes tanto con proyectos grandes. Concéntrate en tus tareas diarias primero». Lo que Renata no sabía era que María ya había logrado más en 18 meses de trabajo silencioso que muchos ejecutivos en años de networking en campos de golf. La negociación con Tech Futuro estaba prácticamente cerrada, faltando solo algunos detalles finales. Una tarde, mientras organizaba los últimos puntos del contrato, María recibió una visita sorpresa en su oficina. Era Carlos, uno de los analistas más antiguos de la empresa, alguien que, como ella, había llegado allí por mérito propio. «María, necesito contarte algo», dijo, cerrando la puerta. «Escuché una conversación entre Renata y Ricardo. Están planeando una reestructuración mayor de lo que imaginábamos». El corazón de María se aceleró, pero su rostro permaneció impasible. «¿Qué tipo de reestructuración?» «El tipo que cambia todo el tablero. Están pensando en crear una nueva dirección de innovación. Y adivina qué, Renata está considerada para asumir el cargo». La información era valiosa. María sabía que el momento era crucial. Necesitaba finalizar el acuerdo con Tech Futuro antes de que cualquier reestructuración pudiera afectar sus planes. Pero había algo más en juego. Necesitaba garantizar que su nombre quedara intrínsecamente vinculado al éxito de la negociación. Aquella noche María trabajó hasta tarde, finalizando cada detalle del contrato. El valor era histórico.
$80 millones. Pero lo más importante estaba entre líneas, una cláusula que ella había discutido personalmente con Elena, garantizando que la gestión del proyecto quedaría bajo su responsabilidad directa. Mientras revisaba los documentos, María recibió un mensaje de Elena. «Todo está listo de nuestro lado. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Sabes que no habrá vuelta atrás». María miró por la ventana de su oficina, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. Recordó todas las veces que tuvo que demostrar su valor doblemente, todas las miradas de duda, todos los comentarios velados. Pensó en su familia que había sacrificado tanto para que ella pudiera estudiar. Pensó en todas las otras personas que, como ella, merecían una oportunidad basada en su talento, no en su apellido. «Absolutamente», respondió. «Es hora de cambiar el juego». Lo que nadie en Azteca sabía era que María no solo estaba cerrando un contrato, estaba orquestando una revolución silenciosa que sacudiría las estructuras del mundo corporativo. Y lo mejor de todo, había documentado cada paso del camino, creando un rastro imposible de ser ignorado o borrado. El día de la firma del contrato amaneció con una energía diferente en la oficina de Azteca. María llegó más temprano que lo habitual, su traje azul marino impecablemente alineado, cada detalle de su presentación personal meticulosamente pensado. Sabía que sería un día decisivo. Elena Santos llegaría a las 10 en punto para la firma oficial del contrato de 80 millones. Los pasillos de la empresa hervían con la noticia, aunque pocos sabían quién realmente había orquestado toda la negociación. María observaba con una mezcla de diversión y estrategia cómo Renata Valenzuela circulaba por los pisos, actuando como si el mérito fuera exclusivamente suyo. «María, querida», Renata se acercó con su sonrisa artificial, característica. «Necesito los informes finales de Tech Futuro en mi escritorio en media hora. Y por favor, organiza las carpetas de la sala de reuniones. Vamos a recibir visitas importantes hoy». «Claro, Renata», respondió María, manteniendo su expresión neutra. Lo que su supervisora no sabía era que Elena Santos había hecho una exigencia específica la noche anterior. María debería estar presente en la reunión de firma. A las 9:45, mientras organizaba los últimos detalles, María recibió un mensaje en su celular. Era de Pablo, uno de los desarrolladores de Tech Futuro que se había convertido en su aliado durante las negociaciones. «Elena está en camino. Revisó el archivo que enviaste anoche. Dice que está perfecto». El archivo en cuestión era más que una simple documentación. Era un registro detallado de cada conversación, cada decisión y cada acuerdo verbal hecho en los últimos 18 meses. María había sido minuciosa en su documentación, siempre grabando discretamente las reuniones importantes, archivando correos cruciales y manteniendo un diario digital con marcas de tiempo de cada interacción relevante. A las 10 en punto, Elena Santos atravesó las puertas de Azteca con la presencia impactante que la caracterizaba. A los 45 años, era la personificación del éxito femenino en el mundo de la tecnología. A diferencia de las ejecutivas tradicionales, Elena no se esforzaba por encajar en los estándares masculinos del mercado. Su cabello naturalmente canoso y su estilo moderno, pero cómodo, eran su marca registrada. «¡María!», exclamó Elena, al verla, ignorando completamente a Renata que se acercaba para recibirla. «¡Qué bueno verte! Tenemos mucho que celebrar hoy». El rostro de Renata se transformó en una máscara de incomodidad. Ricardo Montemayor Jr., que acababa de llegar al lugar, observaba la escena con una expresión intrigada. La reunión de firma se estableció en la sala principal, con vista a la ciudad. Mientras los abogados revisaban los últimos detalles, Elena hizo cuestión de sentarse junto a María, conversando animadamente sobre los próximos pasos del proyecto. «Como le dije a María desde el principio», comentó Elena en voz alta, «esta alianza solo fue posible gracias a su visión estratégica. Su comprensión única del mercado tecnológico fue fundamental». Ricardo y Renata intercambiaron miradas tensas. No estaba en sus planes que María recibiera ningún crédito por la negociación. De hecho,
Ya habían decidido que, después de Minusit, la firma, Renata asumiría totalmente el proyecto como parte de la nueva dirección de innovación. María se mantenía serena, observando cada reacción, cada movimiento. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. En su bolso, un pequeño dispositivo de grabación registraba cada palabra de aquella reunión, no por paranoia, sino por precaución. Cuando todos los documentos fueron finalmente firmados, Elena se levantó para hacer un breve discurso. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Sabes que no habrá vuelta atrás. María miró por la ventana de su oficina, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. Recordó todas las veces que tuvo que demostrar su valor doblemente, todas las miradas de duda, todos los comentarios velados. Pensó en su familia que había sacrificado tanto para que ella pudiera estudiar. Pensó en todas las otras personas que, como ella, merecían una oportunidad basada en su talento, no en su apellido. Absolutamente, respondió. Es hora de cambiar el juego. Lo que nadie en Azteca sabía era que María no solo estaba cerrando un contrato, estaba orquestando una revolución silenciosa que sacudiría las estructuras del mundo corporativo. Y lo mejor de todo, había documentado cada paso del camino, creando un rastro imposible de ser ignorado o borrado. El día de la firma del contrato amaneció con una energía diferente en la oficina de Azteca. María llegó más temprano que lo habitual, su traje azul marino impecablemente alineado, cada detalle de su presentación personal meticulosamente pensado. Sabía que sería un día decisivo. Elena Santos llegaría a las 10 en punto para la firma oficial del contrato de 80 millones. Los pasillos de la empresa hervían con la noticia, aunque pocos sabían quién realmente había orquestado toda la negociación. María observaba, con una mezcla de diversión y estrategia, cómo Renata Valenzuela circulaba por los pisos, actuando como si el mérito fuera exclusivamente suyo. «María, querida», Renata se acercó con su sonrisa artificial, característica. «Necesito los informes finales de Tech Futuro en mi escritorio en media hora. Y por favor, organiza las carpetas de la sala de reuniones. Vamos a recibir visitas importantes hoy». «Claro, Renata», respondió María, manteniendo su expresión neutra. Lo que su supervisora no sabía era que Elena Santos había hecho una exigencia específica la noche anterior. María debería estar presente en la reunión de firma. A las 9:45, mientras organizaba los últimos detalles, María recibió un mensaje en su celular. Era de Pablo, uno de los desarrolladores de Tech Futuro que se había convertido en su aliado durante las negociaciones. «Elena está en camino. Revisó el archivo que enviaste anoche. Dice que está perfecto». El archivo en cuestión era más que una simple documentación. Era un registro detallado de cada conversación, cada decisión y cada acuerdo verbal hecho en los últimos 18 meses. María había sido minuciosa en su documentación, siempre grabando discretamente las reuniones importantes, archivando correos cruciales y manteniendo un diario digital con marcas de tiempo de cada interacción relevante. A las 10 en punto, Elena Santos atravesó las puertas de Azteca con la presencia impactante que la caracterizaba. A los 45 años, era la personificación del éxito femenino en el mundo de la tecnología. A diferencia de las ejecutivas tradicionales, Elena no se esforzaba por encajar en los estándares masculinos del mercado. Su cabello naturalmente canoso y su estilo moderno, pero cómodo, eran su marca registrada. «¡María!», exclamó Elena, al verla, ignorando completamente a Renata que se acercaba para recibirla. «¡Qué bueno verte! Tenemos mucho que celebrar hoy». El rostro de Renata se transformó en una máscara de incomodidad. Ricardo Montemayor Jr., que acababa de llegar al lugar, observaba la escena con una expresión intrigada. La reunión de firma se estableció en la sala principal, con vista a la ciudad. Mientras los abogados revisaban los últimos detalles, Elena hizo cuestión de sentarse junto a María, conversando animadamente sobre los próximos pasos del proyecto. «Como le dije a María desde el principio», comentó Elena en voz alta, «esta alianza solo fue posible gracias a su visión estratégica. Su comprensión única del mercado tecnológico
fue fundamental. Ricardo y Renata intercambiaron miradas tensas. No estaba en sus planes que María recibiera ningún crédito por la negociación. De hecho, ya habían decidido que, después de la firma, Renata asumiría totalmente el proyecto como parte de la nueva dirección de innovación. María se mantenía serena, observando cada reacción, cada movimiento. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. En su bolso, un pequeño dispositivo de grabación registraba cada palabra de aquella reunión, no por paranoia, sino por precaución. Cuando todos los documentos fueron finalmente firmados, Elena se levantó para hacer un breve discurso. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Sabes que no habrá vuelta atrás. María miró por la ventana de su oficina, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. Recordó todas las veces que tuvo que demostrar su valor doblemente, todas las miradas de duda, todos los comentarios velados. Pensó en su familia que había sacrificado tanto para que ella pudiera estudiar. Pensó en todas las otras personas que, como ella, merecían una oportunidad basada en su talento, no en su apellido. Absolutamente, respondió. Es hora de cambiar el juego. Lo que nadie en Azteca sabía era que María no solo estaba cerrando un contrato, estaba orquestando una revolución silenciosa que sacudiría las estructuras del mundo corporativo. Y lo mejor de todo, había documentado cada paso del camino, creando un rastro imposible de ser ignorado o borrado. El día de la firma del contrato amaneció con una energía diferente en la oficina de Azteca. María llegó más temprano que lo habitual, su traje azul marino impecablemente alineado, cada detalle de su presentación personal meticulosamente pensado. Sabía que sería un día decisivo. Elena Santos llegaría a las 10 en punto para la firma oficial del contrato de 80 millones. Los pasillos de la empresa hervían con la noticia, aunque pocos sabían quién realmente había orquestado toda la negociación. María observaba con una mezcla de diversión y estrategia cómo Renata Valenzuela circulaba por los pisos, actuando como si el mérito fuera exclusivamente suyo. María, querida, Renata se acercó con su sonrisa artificial, característica. Necesito los informes finales de Tech Futuro en mi escritorio en media hora. Y por favor, organiza las carpetas de la sala de reuniones. Vamos a recibir visitas importantes hoy. Claro, Renata, respondió María, manteniendo su expresión neutra. Lo que su supervisora no sabía era que Elena Santos había hecho una exigencia específica la noche anterior. María debería estar presente en la reunión de firma. A las 9:45, mientras organizaba los últimos detalles, María recibió un mensaje en su celular. Era de Pablo, uno de los desarrolladores de Tech Futuro que se había convertido en su aliado durante las negociaciones. Elena está en camino. Revisó el archivo que enviaste anoche. Dice que está perfecto. El archivo en cuestión era más que una simple documentación. Era un registro detallado de cada conversación, cada decisión y cada acuerdo verbal hecho en los últimos 18 meses. María había sido minuciosa en su documentación, siempre grabando discretamente las reuniones importantes, archivando correos cruciales y manteniendo un diario digital con marcas de tiempo de cada interacción relevante. A las 10 en punto, Elena Santos atravesó las puertas de Azteca con la presencia impactante que la caracterizaba. A los 45 años, era la personificación del éxito femenino en el mundo de la tecnología. A diferencia de las ejecutivas tradicionales, Elena no se esforzaba por encajar en los estándares masculinos del mercado. Su cabello naturalmente canoso y su estilo moderno, pero cómodo, eran su marca registrada. «¡María!», exclamó Elena, al verla, ignorando completamente a Renata que se acercaba para recibirla. «¡Qué bueno verte! Tenemos mucho que celebrar hoy». El rostro de Renata se transformó en una máscara de incomodidad. Ricardo Montemayor Jr., que acababa de llegar al lugar, observaba la escena con una expresión intrigada. La reunión de firma se estableció en la sala principal, con vista a la ciudad. Mientras los abogados revisaban los últimos detalles, Elena hizo cuestión de sentarse junto a María, conversando animadamente sobre los próximos pasos del proyecto. Como le dije,
A María desde el principio, comentó Elena en voz alta. Esta alianza solo fue posible gracias a su visión estratégica. Su comprensión única del mercado tecnológico fue fundamental. Ricardo y Renata intercambiaron miradas tensas. No estaba en sus planes que María recibiera ningún crédito por la negociación. De hecho, ya habían decidido que, después de Minusit, la firma, Renata asumiría totalmente el proyecto como parte de la nueva dirección de innovación. María se mantenía serena, observando cada reacción, cada movimiento. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. En su bolso, un pequeño dispositivo de grabación registraba cada palabra de aquella reunión, no por paranoia, sino por precaución. Cuando todos los documentos fueron finalmente firmados, Elena se levantó para hacer un breve discurso. El contrato final no especifica... pero sí lo hace. María finalmente se manifestó, su voz calma y controlada. En la cláusula 47, inciso B, hay una referencia directa a las condiciones establecidas en comunicaciones anteriores. Y todas esas comunicaciones fueron debidamente registradas y archivadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. María abrió su propia carpeta y comenzó a distribuir copias de un documento. «¿Qué es esto?», preguntó Ricardo, su voz traicionando una nota de preocupación. Un análisis detallado de la cultura corporativa de Azteca en los últimos 18 meses. Incluye casos documentados de discriminación, acoso moral y decisiones cuestionables de promoción. Todo con fechas, nombres y evidencias concretas. Renata palideció visiblemente. ¿Esto es una amenaza? No, Renata. Es transparencia. Algo que ustedes tanto aprecian en sus valores corporativos. ¿No es así? Elena sonrió discretamente mientras hojeaba el documento. Impresionante. Trabajo, María, muy meticuloso. Ricardo, creo que necesitamos reconsiderar algunas decisiones aquí. Ricardo Montemayor Jr. estaba en una posición imposible. El contrato con Tech Futuro era crucial para la empresa. 80 millones de pesos y una alianza estratégica que podría definir el futuro de Azteca. Y ahora tenía en manos un documento que podría devastar la reputación de la empresa si saliera a la luz. ¿Qué es exactamente lo que quieres, María?, preguntó, su voz ahora despojada de cualquier pretensión de superioridad. María se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. Lo que siempre quise desde el primer día, una oportunidad justa, no solo para mí, sino para todos los profesionales talentosos que fueron sistemáticamente marginados en esta empresa. ¿Y si nos negamos? Renata intentó un último movimiento. Entonces, intervino Elena, Tech Futuro tendrá que reconsiderar seriamente esta alianza, y creo que el mercado estaría muy interesado en saber el motivo. El reloj en la pared marcaba las 9:47, cuando Ricardo Montemayor Jr. finalmente cedió. Muy bien, ¿qué propones? María sonrió, abriendo su carpeta para revelar un nuevo documento. Su verdadero plan para transformar Azteca, no a través de la destrucción, sino de la renovación. El juego había cambiado, y ahora ella dictaría las reglas. La noticia se esparció por los pasillos de Azteca como fuego en paja seca. En menos de 24 horas después de la reunión, el anuncio oficial fue hecho. María Hernández sería la nueva directora de Innovación y Transformación Digital, un cargo recién creado que combinó la prometida dirección de innovación con responsabilidades aún más amplias. Pero la verdadera revolución apenas comenzaba. El documento que María presentó no era solo una propuesta de cambio organizacional, era un plan completo de transformación cultural. Cada página había sido cuidadosamente elaborada, basada no solo en sus propias experiencias, sino en las decenas de testimonios y casos que había recolectado a lo largo de los meses. Lo primero que haremos, María anunció en su primera reunión como directora, es implementar un sistema de evaluación completamente transparente para promociones y aumentos salariales. La sala estaba llena. Además de la dirección tradicional, María había hecho cuestión de incluir representantes de todos los niveles jerárquicos. Ana, la analista que había sido pasada por alto tantas veces, estaba allí. Juan, el gerente de proyectos con ideas innovadoras, también. Laura,
la desarrolladora mal remunerada, tomaba notas atentamente. Cada decisión de promoción se basará en criterios objetivos y mensurables, continuó María. Y más importante, tendremos un comité de evaluación diverso, con representantes de diferentes áreas y niveles. Ricardo Montemayor Jr., sentado al fondo de la sala, observaba con una mezcla de resignación y curiosidad. A su lado, Renata mantenía una expresión neutra, aunque sus manos inquietas traicionaban su incomodidad. La transformación de Azteca no sería solo estructural. María implementó un programa de mentoría inversa, donde jóvenes talentos compartían sus perspectivas con ejecutivos senior. Creó grupos de trabajo diversos para cada nuevo proyecto. Estableció canales de comunicación directa entre diferentes niveles jerárquicos. «Ustedes no entendieron», explicó durante una tensa reunión de dirección. «No estamos solo cambiando procesos, estamos creando una nueva cultura, una donde talento y dedicación valen más que apellidos y conexiones». El impacto fue inmediato. En apenas 2 semanas, 3 proyectos que estaban estancados cobraron nueva vida bajo el liderazgo de profesionales antes ignorados. Ana finalmente recibió su merecida promoción. Juan vio sus ideas siendo implementadas con éxito. Laura tuvo su salario equiparado al de sus colegas. Elena Santos, que acompañaba todo de cerca, estaba impresionada. «No estás solo cambiando una empresa, María, estás creando un nuevo modelo de gestión». La alianza entre Azteca y Tecfuturo floreció bajo la nueva gestión. Los primeros resultados superaron todas las expectativas y el mercado comenzó a notarlo. Otras empresas del sector observaban con atención lo que estaba sucediendo. En una tarde particularmente movida, María recibió una visita inesperada en su nueva oficina, ahora en el 40º piso. Era Carlos, su antiguo aliado. «Sabías que esto iba a suceder desde el principio, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa en el rostro. María hizo una pausa por un momento, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. No exactamente esto, pero sabía que algo necesitaba cambiar, y a veces, para cambiar un sistema, necesitas trabajar desde adentro. «¿Y Renata, cómo está lidiando con todo esto?» «Sorprendentemente bien, de hecho», respondió María. «Creo que finalmente entendió que la competencia no tiene apellido». De hecho, Renata Valenzuela estaba pasando por su propia transformación. Tras la resistencia inicial, comenzó a adaptarse al nuevo ambiente, descubriendo que había mucho que aprender de la diversidad de perspectivas que ahora permeaba la empresa. La verdadera prueba vino cuando los primeros resultados financieros del trimestre fueron divulgados. Azteca no solo mantuvo sus números, superó todas las proyecciones. El mercado respondió positivamente, y el valor de las acciones de la empresa alcanzó un nuevo récord. «Tal vez», comentó Ricardo durante una reunión del consejo, «hayamos subestimado el valor del cambio». María sonrió internamente. Sabía que la batalla no estaba completamente ganada. Los cambios culturales profundos llevan tiempo, pero cada pequeña victoria, cada nuevo talento descubierto, cada barrera rota era un paso en la dirección correcta. En su escritorio, una nueva foto se unió a las otras. Ella y Elena, lado a lado, en un evento de tecnología donde Azteca había sido premiada como la empresa más innovadora del año. No era solo un logro personal, era la prueba de que la transformación real es posible, incluso en los ambientes más resistentes. 3 meses después de su promoción, María enfrentaba un nuevo tipo de desafío. Los cambios implementados en Azteca habían creado ondas que iban mucho más allá de los pasillos corporativos. La prensa especializada comenzaba a noticiar la transformación de la empresa, y otras corporaciones del mercado observaban atentamente cada movimiento. En una mañana particularmente agitada, María encontró sobre su escritorio la última edición de la principal revista de negocios del país. En la portada, un titular llamativo: «La revolución silenciosa de Azteca, cómo una joven ejecutiva está redefiniendo la cultura corporativa mexicana». «No tan silenciosa, ¿verdad?», comentó Elena Santos, que había llegado para otra de sus frecuentes visitas a Azteca.
Estás moviendo estructuras muy antiguas, María, y algunas personas no están felices con eso. De hecho, la resistencia a los cambios comenzaba a manifestarse de formas más sutiles y organizadas. Un grupo de ejecutivos antiguos, liderados por Diego Mendoza, miembro del consejo y amigo cercano de la familia Montemayor, había comenzado a cuestionar sistemáticamente cada nueva iniciativa. Necesitamos discutir los costos de estos cambios, argumentó Diego durante una reunión del consejo. Este nuevo programa de desarrollo de talentos, por ejemplo, ¿es realmente necesario invertir tanto en empleados que pueden dejar la empresa en cualquier momento? María mantuvo su calma característica mientras abría su presentación. Interesante que menciones costos, Diego. En los últimos 3 meses, desde la implementación del programa, nuestra tasa de retención de talentos aumentó en un 47%. El costo de reemplazo de empleados, que antes nos consumía millones por año, cayó a la mitad. Los números no podían ser contestados, pero la resistencia persistía. María descubrió que algunos gerentes estaban deliberadamente retrasando la implementación de las nuevas políticas en sus departamentos, manteniendo viejas prácticas bajo nuevos nombres. Fue cuando Ana, ahora gerente de proyectos especiales, trajo una información preocupante. María, descubrí que están circulando correos entre algunos directores. Están planeando presentar un informe al consejo cuestionando la viabilidad financiera de tus cambios. María sonrió, sorprendiendo a Ana. ¿Realmente creen que no preví esto? Abriendo una carpeta en su computadora, mostró un documento detallado con todos los resultados financieros de las nuevas iniciativas, incluyendo proyecciones para los próximos 5 años. Lo que ellos aún no han entendido, explicó María, es que la transparencia no es solo un valor bonito para colgar en la pared, es una herramienta estratégica. Aquella misma tarde, María convocó una reunión extraordinaria con todo el liderazgo de la empresa. La sala de conferencias del 40º piso estaba llena y las tensiones eran palpables. Señoras y señores, comenzó su voz firme y clara, en los últimos 3 meses implementamos cambios significativos en Azteca. Algunos de ustedes abrazaron estos cambios, otros han resistido. Hoy quiero mostrarles algo interesante. En la pantalla principal comenzaron a aparecer gráficos y números. No solo los resultados financieros positivos, sino también comparativas con otras empresas del sector que aún mantenían modelos tradicionales de gestión. Esta es Vertex Corp. María señaló un gráfico en caída. Mantuvo su estructura tradicional. Perdió 30% de participación en el mercado el último año. Y aquí Global Tech, que implementó cambios similares a los nuestros hace 2 años. Crecimiento consistente del 25% anual. Diego Mendoza se movió incómodamente en su silla. Pero nuestra empresa tiene tradiciones. Las tradiciones son importantes, interrumpió María suavemente. Pero ¿sabes qué es más importante? Supervivencia, adaptación, evolución. Y los números muestran que las empresas que no se adaptan simplemente desaparecen. Ricardo Montemayor Jr., que observaba todo en silencio, finalmente se manifestó. María tiene razón, y tengo algo que agregar. Se levantó caminando hacia el frente de la sala. El Consejo acaba de aprobar la expansión del programa de transformación cultural para todas las subsidiarias del grupo. El murmullo en la sala fue instantáneo. María observó las reacciones, algunas sonrisas de aprobación, otras miradas de preocupación. Pero lo más interesante fue la expresión de Renata Valenzuela, que ahora mostraba una mezcla de respeto y curiosidad. Después de la reunión, Elena Santos esperaba a María en su oficina. Impresionante como siempre, pero sabes que intentarán otros movimientos, ¿verdad? María asintió, mirando por la ventana el atardecer que teñía el cielo de la ciudad de México de naranja. Claro que lo harán, y es exactamente por eso que el siguiente paso de nuestro plan es aún más importante. ¿El programa de mentoría internacional?, preguntó Elena con una sonrisa conocedora en su rostro. Exacto, porque a veces, para vencer resistencias internas, necesitamos traer perspectivas externas.
y estoy segura de que nuestros amigos conservadores adorarán explicar sus posiciones a ejecutivos de empresas globales. El día terminaba con María revisando los últimos detalles del nuevo programa. En su escritorio, junto a la revista con su foto en la portada, había un pequeño cuadro con una frase que su abuela siempre repetía: "El cambio es como el agua. Puede encontrar resistencia, pero siempre encuentra su camino". La implementación del programa de mentoría internacional de Azteca comenzó a generar resultados sorprendentes ya en las primeras semanas. María había emparejado estratégicamente a ejecutivos tradicionalistas con mentores de empresas globales conocidas por sus culturas innovadoras. El choque cultural estaba generando transformaciones inesperadas. Diego Mendoza, el más acérrimo opositor de los cambios, fue designado para trabajar con Sarah Chen, CEO de una de las mayores empresas de tecnología de Asia. Después de algunas sesiones de mentoría, algo comenzó a cambiar en su postura. «Sabes, María», comentó durante un desayuno ejecutivo, «Sara me contó cómo su empresa casi quebró hace 5 años por negarse a adaptar su cultura. Es una historia interesante». María escondió una sonrisa mientras servía más café. La transformación de Diego no era un accidente. Ella había investigado cuidadosamente el perfil de Sarah Chen, sabiendo que su historia de superación de desafíos similares podría impactar positivamente al ejecutivo. Mientras tanto, un movimiento interesante comenzaba a formarse en los niveles intermedios de la empresa. Empleados que antes temían expresar sus ideas, ahora se organizaban en grupos de innovación espontáneos. Laura, la desarrolladora que había luchado por la equiparación salarial, ahora lideraba un comité de diversidad tecnológica que estaba revolucionando los procesos de reclutamiento. Es increíble cómo las personas se transforman cuando sienten que tienen voz, comentó Renata durante una reunión de dirección. La antigua rival de María se había convertido en una aliada inesperada, especialmente después de su propia experiencia con el programa de mentoría internacional. El momento más sorprendente, sin embargo, vino durante una presentación para inversionistas. Ricardo Montemayor Jr. estaba presentando los resultados del trimestre cuando algo inédito sucedió. «Nuestra transformación cultural», declaró, su voz cargando un orgullo genuino, «no es solo una iniciativa de RH, es nuestra ventaja competitiva más valiosa, y todo el crédito va para alguien que nos enseñó que la innovación no es solo sobre tecnología, sino sobre personas». María, sentada en primera fila, sintió todas las miradas volverse hacia ella, pero su atención estaba enfocada en un grupo específico de ejecutivos internacionales que habían volado especialmente para aquella presentación. Después del evento, Elena Santos se acercó con una sonrisa enigmática. «Creo que es hora de contarles sobre la siguiente fase». María asintió. El éxito de Azteca había llamado la atención de un consorcio internacional de empresas tecnológicas. No querían solo hacer negocios, querían aprender del modelo de transformación cultural que María había desarrollado. «Pero antes», respondió María, «necesitamos consolidar algo aquí». Abrió su laptop, mostrando a Elena un documento titulado «Programa de Aceleración de Talentos Diversos». El programa era revolucionario, una alianza entre Azteca, Tecfuturo y otras 5 grandes empresas para identificar y desarrollar talentos de grupos tradicionalmente marginados en el mundo corporativo. No era solo un proyecto de responsabilidad social, era una reinvención completa del conducto de talentos del mercado. «¿Ricardo ya lo aprobó?», preguntó Elena sorprendida. «Mejor aún», sonrió María. «Fue idea suya. Parece que nuestras semillas están dando frutos en terrenos inesperados». Aquella noche, mientras organizaba los últimos detalles del nuevo programa, María recibió una visita sorpresa. Era Carlos, cargando una carpeta antigua. «¿Recuerdas esto?», preguntó, abriendo la carpeta, para revelar el primer proyecto que María había presentado cuando entró en la empresa. «Lo encontré en los archivos. Ya en aquella época hablabas sobre transformación cultural. Nadie te tomó en serio». María tomó los papeles, recordando el nerviosismo de aquel primer día. «Las mejores revoluciones», comentó,
Son aquellas que comienzan como susurros y terminan como sinfonías. Fuera de su oficina, el bullicio de la empresa en transformación continuaba. Grupos de trabajo discutían nuevos proyectos, mentores internacionales participaban en videoconferencias y una nueva generación de líderes comenzaba a emerger, no por sus apellidos o conexiones, sino por su talento y dedicación. Azteca se estaba convirtiendo en un caso de estudio en transformación corporativa, y María sabía que esto era solo el comienzo. Las resistencias aún existían, pero ahora eran como olas rompiendo contra una roca sólida. Podían hacer ruido, pero ya no amenazaban la estructura. El auditorio de la mayor conferencia de innovación empresarial del país estaba lleno. María observaba desde bambalinas mientras Elena Santos terminaba su presentación sobre transformación corporativa. En primera fila, CEOs de las mayores empresas de México tomaban notas atentamente. Y ahora, anunció Elena con una sonrisa, me gustaría llamar al escenario a la persona que no solo revolucionó una de las empresas más tradicionales del país, sino que está redefiniendo lo que significa liderazgo en el siglo XXI. María Hernández, por favor. Los aplausos eran diferentes de aquellos que María solía escuchar en las reuniones corporativas. Había algo más allí, una energía de cambio, un reconocimiento de que algo mayor estaba sucediendo en el mercado. Cuando comencé en Azteca, inició María su discurso, muchos me dijeron que algunas cosas nunca cambian, que las estructuras de poder son inmutables, que la tradición siempre vence a la innovación. Hizo una pausa estratégica. Bien, tengo noticias para ustedes. En la pantalla detrás de ella comenzaron a aparecer datos impresionantes. Azteca no solo había multiplicado su valor de mercado en los últimos meses, se había convertido en referencia en prácticas de gestión innovadora. El programa de mentoría internacional ahora tenía una lista de espera de ejecutivos queriendo participar, incluyendo CEOs de empresas tradicionales. Pero lo más interesante, continuó María, es lo que está sucediendo más allá de los muros de Azteca. Mostró entonces algo que pocos en el mercado habían percibido. Otras empresas estaban comenzando a replicar el modelo de transformación cultural desarrollado por ella. Global Tech, una de las mayores competidoras de Azteca, había anunciado recientemente una reestructuración completa de su política de recursos humanos, usando directrices sorprendentemente similares. En el intermedio de la conferencia, María fue abordada por Sofía Méndez, CEO de uno de los mayores bancos del país. Necesitamos hablar, dijo Sofía sin rodeos. Lo que hiciste en Azteca, lo necesitamos en el sector financiero. Era exactamente el tipo de conversación que María estaba esperando. En los últimos meses, había recibido decenas de invitaciones para consultoría, ofertas millonarias para cambiar de empresa, propuestas para escribir libros. Pero su plan era diferente. De vuelta a su oficina en Azteca, María reunió a su equipo más cercano. Ana, ahora directora de Desarrollo de Talentos, Juan, que lideraba el Departamento de Innovación, y Laura, recientemente promovida a Gerente de Tecnología. Lo que estamos a punto de hacer, explicó María, abriendo una presentación en su laptop, va mucho más allá de la consultoría corporativa. Estamos creando un movimiento. El proyecto que presentó era audaz, un instituto independiente dedicado a promover la transformación cultural en grandes empresas. No sería solo un centro de capacitación, sino un centro de innovación en gestión, combinando investigación académica con prácticas de mercado. Y lo más importante, destacó María, será totalmente independiente, sin ataduras corporativas, sin presión de accionistas, solo compromiso con el cambio real. Elena Santos, que participaba en la reunión por videoconferencia, sonrió. Tech Futuro quiere ser la primera socia oficial y ya tenemos 5 empresas más interesadas. Ricardo Montemayor Jr., que había pedido participar en la presentación, sorprendió a todos con su comentario. Azteca no quiere ser solo socia. Queremos ser los inversores principales. María observó al hombre que antes representaba todo lo que ella quería cambiar en el mundo corporativo.
Su transformación era quizás el mayor testimonio del poder del cambio cultural. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continuó Ricardo. Hace un año habría dicho que esto era una locura, que las empresas no cambian sus culturas de la noche a la mañana. Ahora entiendo que estaba equivocado. Ellas cambian, nosotros cambiamos, y necesitamos ayudar a otros a cambiar también. El murmullo en la sala era de pura energía. Cada persona allí tenía su propia historia de transformación, su propio viaje de descubrimiento de potencial. Y ahora estaban a punto de amplificar ese impacto para todo el mercado. Aquella noche, después de que todos se habían ido, María se quedó en su oficina revisando el proyecto del instituto. Su teléfono no paraba de recibir mensajes, CEOs, ejecutivos, periodistas, todos queriendo saber más sobre el efecto azteca, como la prensa había apodado al fenómeno. Un correo en particular llamó su atención. Era de una joven ejecutiva de una empresa tradicional del sur del país. Tu historia me dio valor para proponer cambios en mi empresa. La semana pasada presenté un proyecto de transformación cultural a la dirección. Lo aprobaron. Lo imposible comenzó a parecer posible. María sonrió recordando su propio viaje. La transformación que comenzó en una sala de reuniones de Azteca ahora se extendía como ondas en un lago, tocando vidas y organizaciones mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. En su escritorio, junto al proyecto del nuevo instituto, estaba la última edición de una revista de negocios. El titular decía, La revolución silenciosa, cómo una ejecutiva está transformando el ADN del mercado mexicano. María sabía que esto era solo el comienzo. El lanzamiento del Instituto de Transformación Corporativa, ITC, ocurrió en una mañana soleada de primavera. El evento, realizado en el nuevo campus sustentable construido especialmente para el instituto, reunía a líderes empresariales, académicos y profesionales de todo el país. María, vistiendo un conjunto ejecutivo moderno que reflejaba la nueva era corporativa que estaba ayudando a construir, observaba con satisfacción el auditorio lleno. En primera fila, rostros familiares: Elena Santos, Ricardo Montemayor Jr., Sofía Méndez del sector bancario, y una decena de otros CEOs que se habían embarcado en el proyecto. Cuando hablamos de transformación corporativa, comenzó María su discurso inaugural, no estamos hablando solo de métricas, procesos o estructuras organizacionales, estamos hablando de personas, de potencial, de futuro. El ITC no era solo un centro más de capacitación ejecutiva, era un laboratorio vivo de innovación en gestión, donde las mejores prácticas de Azteca y de otras empresas asociadas serían estudiadas, mejoradas y compartidas. El primer programa que lanzamos, hoy, continuó María, es Líderes del Mañana, un proyecto que identificará y desarrollará talentos diversos en empresas de todo el país, con un enfoque especial en profesionales que tradicionalmente enfrentan barreras en el ambiente corporativo. Ana, ahora directora de programas del ITC, presentó los números iniciales, más de 1,000 inscripciones en los primeros días, alianzas con 50 grandes empresas y un compromiso de inversión que superaba todas las expectativas. Durante el coffee break, María fue abordada por Renata Valenzuela, que ahora lideraba el programa de mentoría internacional de Azteca. ¿Sabes qué es lo más impresionante?, comentó Renata. Cómo todo esto comenzó con una simple negativa a aceptar el status quo. De hecho, el viaje había sido extraordinario. Lo que comenzó como una batalla personal por reconocimiento se había transformado en un movimiento nacional por el cambio corporativo. El efecto Azteca estaba siendo estudiado en escuelas de negocios, discutido en conferencias internacionales y replicado en empresas de diferentes sectores. Elena Santos, que se había convertido en una de las principales consejeras del instituto, compartió una noticia sorprendente durante el almuerzo. El Foro Económico Mundial quiere presentar el modelo del ITC como caso de estudio global. Están particularmente interesados en el impacto que estamos teniendo en los indicadores de diversidad e innovación. Pero no todo eran flores. El crecimiento rápido del instituto traía sus propios desafíos.
María sabía que necesitaba mantener el equilibrio entre expansión y calidad, entre impacto y sustentabilidad. El secreto, explicó durante una sesión de mentoría con nuevos líderes, es nunca perder de vista el propósito original. No estamos aquí solo para cambiar empresas, estamos aquí para cambiar vidas. El compromiso con ese propósito se reflejaba en cada aspecto del instituto. Las aulas eran espacios colaborativos donde las jerarquías tradicionales no existían. El proceso de selección para los programas priorizaba potencial y propósito sobre credenciales tradicionales. Incluso la arquitectura del campus había sido pensada para promover encuentros e intercambios significativos. Al final de aquel primer día de funcionamiento del ITC, María reunió a su equipo principal para una reflexión. Carlos, que había dejado Azteca para unirse al instituto como director de investigación, presentó los primeros insights de los estudios en curso. Lo más fascinante, explicó, es cómo el modelo que desarrollamos en Azteca se está adaptando a diferentes contextos. Cada empresa que implementa los cambios agrega sus propias innovaciones al proceso. Laura, liderando el área de tecnología e innovación del instituto, mostró la plataforma digital que habían desarrollado para conectar líderes y mentores de todo el país. Es como una red neuronal de transformación corporativa, bromeó. Mientras la reunión finalizaba, Ricardo Montemayor Jr. hizo un anuncio inesperado. La Fundación Azteca, brazo filantrópico de la empresa, había decidido crear un fondo de becas para el instituto enfocado especialmente en jóvenes de comunidades desfavorecidas. María nos enseñó que el talento no tiene código postal ni apellido, declaró Ricardo. Es hora de abrir todas las puertas. Al final del día, sola en su nueva oficina en el instituto, María reflexionaba sobre el viaje que la había traído hasta allí. En la pared, una línea de tiempo mostraba los hitos principales: su entrada en Azteca, la negociación con Tech Futuro, el enfrentamiento que cambió todo, la transformación de la empresa, y ahora, el instituto. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Elena. Reunión mañana temprano. Tenemos una propuesta del gobierno para discutir. Quieren implementar nuestro modelo en las empresas estatales. María sonrió. La revolución silenciosa que había iniciado continuaba expandiéndose, transformando no solo empresas, sino la propia forma en que México pensaba sobre liderazgo y potencial. Y esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo. La invitación para disertar en la Conferencia Anual de Liderazgo en Singapur no sorprendió a María. En los últimos meses, el éxito del Instituto de Transformación Corporativa había superado las fronteras de México, atrayendo atención internacional. Lo que la sorprendió fue la lista de participantes confirmados: CEOs de las mayores empresas asiáticas, líderes gubernamentales e incluso miembros de la realeza de países que buscaban modernizar sus estructuras corporativas. No solo estás representando al ITC, comentó Elena durante la preparación para el viaje. Estás representando un nuevo modelo de liderazgo que el mundo está desesperado por entender. En la víspera de su partida, María organizó una videoconferencia con su equipo en el instituto. Ana presentó los últimos resultados del programa Líderes del Mañana. Más de 200 participantes ya habían sido promovidos en sus empresas, y el índice de satisfacción de los empleados en las organizaciones participantes había aumentado en un 60%. Y hay más, agregó Laura compartiendo su pantalla. La plataforma digital del instituto está recibiendo accesos desde 47 países diferentes. Ejecutivos de todo el mundo quieren entender nuestra metodología. El aeropuerto de Singapur era un espectáculo de eficiencia y modernidad. María fue recibida por Lin Wei, CEO de una de las mayores empresas de tecnología de Asia, y una de las principales entusiastas del modelo desarrollado en el ITC. Tu trabajo está causando grandes ondas por aquí, comentó Lin mientras se dirigían al hotel. Especialmente entre las empresas familiares tradicionales. Están percibiendo que necesitan cambiar para sobrevivir. La conferencia se realizaba en el Marina Bay Sands, uno de los hoteles más emblemáticos del mundo.
En la mañana de su presentación, María observaba la ciudad-estado por la ventana de su suite, reflexionando sobre cómo su viaje había comenzado en una pequeña oficina en Azteca. El auditorio estaba lleno. Ejecutivos de diferentes culturas y nacionalidades, todos unidos por un objetivo común: entender cómo transformar sus organizaciones sin perder su esencia. La verdadera transformación, comenzó María, su voz clara y confiada, no significa abandonar sus tradiciones, significa evolucionar para un nuevo contexto. Es como un árbol centenario que continúa creciendo, pero adapta sus raíces a los cambios del suelo. La metáfora resonó especialmente con los ejecutivos asiáticos presentes, que enfrentaban el desafío de modernizar empresas familiares sin romper con valores culturales profundamente arraigados. Durante su presentación, María compartió no solo los éxitos, sino también los desafíos enfrentados. Habló sobre la resistencia al cambio, sobre la importancia de documentar cada paso del proceso, sobre cómo transformar opositores en aliados. Lo que hicimos en Azteca, explicó, no fue una revolución violenta, fue una transformación consciente, basada en datos, resultados y, sobre todo, respeto por las personas. Después de la charla, María fue sorprendida por una fila de ejecutivos queriendo conversar. Entre ellos estaba Hiroshi Tanaka, presidente de uno de los mayores conglomerados japoneses. «Señorita Hernández», dijo con una reverencia respetuosa, «sus ideas sobre transformación cultural pueden ser la solución para un problema que enfrentamos desde hace décadas en Japón». El problema al que se refería era bien conocido: la rigidez jerárquica de las corporaciones japonesas, que estaba causando una fuga de talentos jóvenes y un estancamiento en la innovación. Durante el almuerzo que siguió, María se encontró en una mesa con líderes de 12 países diferentes. Cada uno compartía desafíos similares, aunque en contextos culturales distintos. La necesidad de cambio era universal, pero el miedo a perder la identidad cultural era igualmente presente. «Es por eso que nuestro modelo funciona», explicó María. «No imponemos una fórmula única. Creamos un marco que puede ser adaptado a diferentes realidades culturales». Lin Wei, que se había convertido en una aliada cercana, hizo un anuncio sorprendente durante el postre. «Nos gustaría proponer la creación de un hub del ITC en Singapur, un centro de excelencia para toda Asia». La propuesta era tentadora, pero María sabía que la expansión internacional exigía cuidado. El éxito del instituto estaba directamente vinculado a su capacidad de mantener la calidad y la autenticidad de su trabajo. De regreso a su habitación aquella noche, María recibió una videollamada de Ricardo Montemayor Jr. «¿Ya viste las noticias? Las acciones de Azteca subieron un 12% solo hoy, después de tu charla. El mercado está percibiendo que nuestra transformación no fue un caso aislado, es un modelo replicable». Mientras preparaba sus notas para el segundo día de conferencia, María recibió un correo de Elena. «El Foro Económico Mundial quiere que lideres un grupo de trabajo sobre transformación corporativa global. Quieren usar nuestra metodología como base para un nuevo índice de desarrollo organizacional». María sonrió, recordando sus primeras semanas en Azteca, cuando luchaba solo por ser escuchada en reuniones. Ahora, su voz estaba ayudando a moldear el futuro del capitalismo global. Pero sabía que con gran influencia venía gran responsabilidad. El regreso de Singapur marcó el inicio de una nueva fase para María y el ITC. Las propuestas de alianzas internacionales se multiplicaban y el desafío ahora era mantener la esencia del instituto mientras expandía su actuación global. En una mañana particularmente movida, María reunió a su consejo consultivo en el auditorio principal del instituto. La presencia de Elena Santos, Ricardo Montemayor Jr. y otros líderes empresariales demostraba la importancia del momento. «Nuestra metodología está siendo solicitada en 3 continentes», comenzó María, proyectando un mapa global con puntos de interés. «Pero necesitamos ser estratégicos sobre cómo crecer». El plan que presentó era ambicioso, pero cauteloso.
La expansión internacional comenzaría con 3 centros regionales: Singapur para Asia, Londres para Europa y Ciudad de México, manteniéndose como centro global de operaciones. El diferencial de nuestro trabajo, explicó María, siempre fue la capacidad de crear transformación genuina, no solo cambios cosméticos. Necesitamos garantizar que esto se mantenga a escala global. Elena, que acababa de regresar de una serie de reuniones en Europa, compartió sus impresiones. Las empresas europeas están particularmente interesadas en nuestro enfoque sobre diversidad e innovación. Tienen estructuras antiguas que necesitan adaptarse a una nueva realidad global. Ricardo Montemayor Jr., ahora uno de los mayores entusiastas de la transformación cultural, añadió: y no podemos olvidar que cada región tiene sus propios desafíos culturales. Lo que funcionó en Azteca puede necesitar adaptaciones significativas en otros contextos. María estuvo de acuerdo. Durante su estancia en Singapur, había notado cómo diferentes culturas interpretaban conceptos como jerarquía, innovación y cambio de maneras distintas. La reunión fue interrumpida por una videollamada urgente de Lin Wei. La ejecutiva asiática tenía noticias importantes. El gobierno de Singapur quería transformar el país en un centro global de transformación corporativa y veía al ITC como el socio ideal para este proyecto. Están ofreciendo incentivos significativos, explicó Lin. Pero más importante que eso, quieren usar nuestra metodología como base para un nuevo estándar de gobernanza corporativa para toda la región. La oportunidad era extraordinaria, pero María sabía que debían ser cuidadosos. El éxito del instituto estaba directamente vinculado a su independencia e integridad. El éxito del instituto estaba atrayendo no solo a empresas genuinamente interesadas en el cambio, sino también a aquellas que buscaban solo una solución rápida para problemas profundos. Aquella tarde, María convocó una reunión de emergencia con su equipo principal. Ana, que acababa de regresar de un viaje de evaluación a los proyectos europeos, trajo datos preocupantes. Algunas consultorías están comenzando a ofrecer versiones simplificadas de nuestra metodología, explicó. Están prometiendo resultados en semanas, sin hacer el trabajo fundamental de transformación cultural. Laura, del Departamento de Tecnología, añadió. Y están surgiendo copias de nuestra plataforma digital. Versiones pirateadas que no tienen la profundidad necesaria para generar un cambio real. María escuchó todos los informes con atención. El ITC estaba en una encrucijada crucial. Podrían aceptar la inversión del Fondo Global y expandirse rápidamente o mantener su crecimiento orgánico y controlado. Tal vez, sugirió Carlos, necesitemos repensar nuestra estrategia de expansión. En vez de más centros físicos, podríamos enfocarnos en alianzas estratégicas con instituciones que comparten nuestros valores. La discusión fue interrumpida por una noticia sorprendente. Ricardo Montemayor Jr. acababa de anunciar su retiro de la presidencia de Azteca. Más sorprendente aún, quería unirse al consejo del ITC a tiempo completo. Azteca me enseñó mucho, dijo cuando María lo llamó para confirmar la noticia. Pero lo que aprendí contigo y el instituto en los últimos años me mostró que puedo hacer más. Puedo ayudar a otras empresas a pasar por la misma transformación que vivimos. Al final de aquel intenso día, María recibió una visita inesperada más. Era Renata Valenzuela, recién llegada de Londres con noticias del Centro Europeo. ¿Sabes qué es lo más increíble?, comentó Renata sentándose con una taza de café. Las empresas que más resistían al cambio son ahora nuestras mayores defensoras. Entendieron que no estamos vendiendo una fórmula mágica, estamos ofreciendo un camino para la supervivencia. María sonrió, recordando cómo su propia relación con Renata se había transformado a lo largo de los años. Era un ejemplo vivo de cómo las personas pueden cambiar cuando son expuestas a nuevas perspectivas. Mientras organizaba sus notas para el día siguiente, María recibió un correo que la hizo detenerse por un momento. Era de una joven ejecutiva de una empresa familiar tradicional en India. Su historia me inspiró a desafiar las estructuras,
antiguas de mi empresa. Al principio decían que era imposible. Ahora, 3 meses después de implementar la metodología del ITC, estamos viendo cambios que nunca imaginamos posibles. Usted nos mostró que tradición y transformación pueden caminar juntas. Aquel mensaje cristalizó algo que María venía sintiendo. El verdadero valor del instituto no estaba en su expansión física o en números impresionantes, sino en el impacto real que estaba teniendo en la vida de las personas y en la cultura de las organizaciones. La decisión sobre la inversión del Fondo Global podría esperar. Por ahora, había trabajo más importante por hacer. La decisión de María sobre el fondo de inversión generó ondas en el mercado financiero. Su rechazo educado pero firme a la oferta de $2.000 millones fue titular en los principales periódicos de negocios del mundo. ITC elige propósito sobre lucro, anunciaban los encabezados. ¿Estás segura de esto?, preguntó Elena durante un almuerzo en el jardín del instituto. Podríamos hacer mucho con esos recursos. María observó a los alumnos del programa Líderes del Mañana que pasaban cargando sus laptops, discutiendo animadamente proyectos de transformación para sus empresas. Míralos, Elena, no necesitamos más dinero. Necesitamos mantener nuestra integridad. La decisión, aunque difícil, estaba alineada con una nueva dirección que María venía desarrollando para el instituto. En vez de enfocarse en expansión geográfica, el ITC estaba invirtiendo en profundidad y calidad. Es como cultivar un árbol, explicó durante una reunión del consejo. Podemos forzar un crecimiento rápido con fertilizantes artificiales o podemos fortalecer las raíces y dejar que las ramas se desarrollen naturalmente. El nuevo modelo estaba comenzando a mostrar resultados sorprendentes. Vamos a necesitar un equipo especial para esto, reflexionó en voz alta. Personas que entiendan no solo de transformación corporativa, sino también de diferencias culturales y geopolítica. Ana, que se había convertido en uno de los pilares del instituto, ya estaba trabajando en ello. Presentó un programa de desarrollo de líderes internacionales. Profesionales de diferentes países serían capacitados en la metodología del ITC, pero con enfoque en adaptaciones culturales específicas. El objetivo, explicó Ana, es crear una red global de agentes de transformación que puedan implementar nuestra metodología respetando contextos locales. Laura, liderando el área tecnológica, mostró cómo la plataforma digital del instituto estaba siendo adaptada para dar soporte a esta expansión. Estamos creando módulos culturalmente específicos, con estudios de caso y herramientas adaptadas para cada región. Al final de la reunión, Elena compartió una noticia que sorprendió a todos. La ONU estaba interesada en usar la metodología del ITC en un programa global de desarrollo económico sustentable. Ven nuestro enfoque como un camino para crear empresas más éticas y sustentables en países en desarrollo, explicó Elena. María sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lo que comenzó como una batalla personal por reconocimiento se había transformado en algo mucho mayor. Aquella noche, en su oficina, recibió un mensaje de Renata Valenzuela, que estaba en Londres preparando el terreno para el centro europeo. No vas a creer lo que ocurrió hoy. Una de las empresas más tradicionales de la City quiere implementar nuestro modelo. Dicen que es cuestión de supervivencia. María sonrió, recordando cómo todo comenzó. La transformación que había iniciado en Azteca ahora se estaba convirtiendo en un movimiento global, cambiando no solo empresas, sino la propia forma en que el mundo pensaba sobre poder, liderazgo y cambio. En su escritorio, junto a los informes internacionales y propuestas de alianza, había una foto simple. Ella en su primer día en Azteca, joven y determinada, sin saber que estaba a punto de iniciar una revolución silenciosa que resonaría por el mundo. La oficina de María en el ITC estaba diferente aquella mañana. En las paredes, además de los habituales gráficos y hojas de cálculo, ahora había un mapa mundial digital, con puntos luminosos indicando cada lugar donde la metodología del instituto estaba siendo implementada. Era impresionante ver cómo aquellos puntos se habían multiplicado en los últimos meses.
Impresionante, ¿no es así?, comentó Elena Santos, que acababa de entrar a la sala. Pero también preocupante. María sabía exactamente lo que quería decir. El crecimiento exponencial del instituto traía consigo desafíos cada vez más complejos. En la pantalla de su computadora, diversos correos esperaban respuesta. Una propuesta de alianza de un grupo empresarial de Medio Oriente, una invitación para consultoría del gobierno canadiense, solicitudes de adaptación de la metodología para diferentes contextos culturales. Recibí una propuesta interesante hoy, continuó Elena sentándose. Uno de los mayores fondos de inversión del mundo quiere comprar una participación en el ITC. Están ofreciendo un valor astronómico. María se levantó y caminó hasta la ventana, observando el campus del instituto que ahora ocupaba una manzana entera. ¿Cuánto? $2.000 millones por el 30% de participación. El silencio que siguió fue significativo. Era una propuesta que podría catapultar al instituto a un nuevo nivel, proporcionando recursos para una expansión aún mayor. Pero María sabía que el dinero no siempre era la respuesta. Garantizan total independencia administrativa, añadió Elena. Dicen que no quieren interferir en la metodología. Es lo que todos dicen al principio, respondió María recordando sus experiencias pasadas, pero el dinero siempre viene con expectativas. La conversación fue interrumpida por una videollamada urgente de Lin Wei en Singapur. El centro asiático estaba enfrentando sus primeros desafíos serios. Algunas empresas estaban intentando implementar la metodología del ITC de forma superficial, solo para mejorar su imagen en el mercado. Quieren los resultados sin hacer el trabajo real, explicó Lin frustrada. Están tratando la transformación cultural como si fuera un sello de calidad para exhibir a los inversionistas. Era exactamente el tipo de situación que María más temía. Hannah presentó datos que mostraban un aumento significativo en el índice de éxito de las transformaciones culturales conducidas por el instituto. Las empresas que siguen nuestra metodología completa, explicó Ana, están presentando resultados 40% mejores que aquellas que intentan atajos o versiones simplificadas. Laura había desarrollado un sistema de certificación digital que permitía rastrear y validar la implementación genuina de la metodología del ITC. Es como un sello de calidad, explicó, pero uno que necesita ser renovado constantemente a través de resultados reales. La transformación más sorprendente, sin embargo, vino de una fuente inesperada. Ricardo Montemayor Jr., ahora miembro activo del consejo del ITC, estaba usando su influencia para crear una red de empresarios tradicionales comprometidos con el cambio real. ¿Sabes qué percibí?, comentó durante una sesión de mentoría. Muchos de mis antiguos colegas tienen miedo al cambio no porque sean conservadores, sino porque no saben por dónde empezar. María estaba desarrollando una solución para esto, un programa especial enfocado en empresas familiares tradicionales, ayudándolas a navegar la transición entre preservar valores importantes y adaptarse a los nuevos tiempos. El programa piloto comenzó con 10 empresas mexicanas centenarias. El proceso era intensivo, involucrando no solo a los ejecutivos, sino a familias enteras, ayudándolas a entender cómo podrían evolucionar sin perder su esencia. Es como renovar una casona histórica, explicó María durante una presentación. Mantienes la fachada y los elementos arquitectónicos importantes, pero modernizas la estructura y las instalaciones. Los resultados comenzaron a aparecer rápidamente. Una tradicional empresa textil del sur del país, tras implementar el programa, vio su productividad aumentar en un 50%, mientras mantenía sus tradiciones centenarias de calidad artesanal. En Singapur, Lin Wei estaba adaptando este enfoque al contexto asiático, donde el respeto a la tradición estaba aún más profundamente arraigado. Estamos mostrando que modernización no significa occidentalización, explicó en una videoconferencia. El Centro Europeo, bajo el liderazgo de Renata, se estaba enfocando en empresas que enfrentaban el desafío de adaptarse a las nuevas regulaciones ambientales y sociales de la Unión Europea.
Tu metodología está ayudando a estas empresas a ver el cumplimiento no como una carga, sino como una oportunidad de transformación, reportó Renata. Una tarde, mientras revisaba los informes de los diferentes centros, María recibió una visita que la hizo sonreír. Era Carlos cargando una caja antigua de archivos de Azteca. Encontré esto mientras organizaba la documentación histórica, dijo colocando la caja sobre la mesa. Son tus primeros informes, de cuando acababas de entrar a la empresa. María abrió la caja con cuidado. Allí estaban sus primeras notas, análisis preliminares, ideas garabateadas en servilletas durante almuerzos solitarios. Era un registro tangible de cómo todo había comenzado. ¿Sabes qué es lo más impresionante?, comentó Carlos, hojeando los documentos. Los principios básicos que defendías ya estaban todos aquí. Siempre supiste lo que necesitaba ser hecho. En aquel momento, María percibió algo importante. El ITC no era solo una organización, era un movimiento. Un movimiento que estaba cambiando no solo empresas, sino la propia forma en que el mundo entendía la transformación y el liderazgo. Los mejores cambios, escribió en su diario aquella noche, son aquellos que respetan el pasado mientras abrazan el futuro. No estamos solo transformando empresas, estamos creando puentes entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. El auditorio principal del Foro Económico Mundial en Davos estaba repleto. María observaba la audiencia diversificada, CEOs de las mayores empresas del mundo, líderes gubernamentales, académicos renombrados, todos allí para discutir lo que la prensa internacional había comenzado a llamar el Método María, un enfoque revolucionario para la transformación corporativa que estaba redefiniendo el capitalismo global. El verdadero cambio, comenzó María su presentación, no ocurre a través de decretos o reestructuraciones superficiales. Ocurre cuando transformamos la cultura de adentro hacia afuera, respetando a las personas y construyendo puentes entre tradición e innovación. En primera fila, Elena Santos sonreía. Cada persona que encuentra su voz, cada empresa que descubre su verdadero potencial, cada cultura que evoluciona sin perder su esencia, esas son nuestras verdaderas conquistas. El sol se ponía sobre el campus del ITC y María podía ver grupos de alumnos aún involucrados en discusiones animadas en los jardines. Eran ejecutivos de diferentes países, culturas y orígenes, todos unidos por un objetivo común: aprender a liderar el cambio con propósito y respeto. Las olas de transformación, pensó, comienzan como pequeñas ondulaciones, pero pueden atravesar océanos enteros, y a veces, cuando menos lo esperamos, regresan a la playa de donde partieron, trayendo nuevas posibilidades consigo. El nuevo proyecto del ITC era posiblemente el más ambicioso hasta entonces, una colaboración global con las principales universidades del mundo para crear un currículo de liderazgo transformacional. La iniciativa, que María había nombrado Futuro Consciente, buscaba revolucionar la forma en que futuros líderes eran preparados para enfrentar los desafíos del mundo corporativo. No podemos seguir formando líderes solo con teorías tradicionales de gestión, explicó María durante la reunión de lanzamiento en el campus del ITC. Necesitamos desarrollar una nueva generación de ejecutivos que entiendan profundamente el papel de la cultura y la transformación sostenible. El proyecto había atraído socios de peso: Harvard Business School, INSEAD, ITAM, London Business School y otras instituciones renombradas estaban a bordo, pero el diferencial estaba en el enfoque. Además del currículo académico, los estudiantes participarían en inmersiones prácticas en empresas que habían pasado por transformaciones exitosas. Elena Santos, que había sido fundamental en la articulación de las alianzas académicas, compartió su visión. Estamos creando más que un programa educativo. Estamos formando una nueva filosofía de liderazgo empresarial. Ana estaba liderando el desarrollo del currículo, incorporando casos reales y lecciones aprendidas en los últimos años. Cada módulo está construido sobre historias reales de transformación, explicó.
Los alumnos no solo estudian teoría, experimentan el proceso de cambio. Durante una sesión de planeación, Renata trajo una perspectiva interesante del centro europeo. Las empresas ya no están buscando solo ejecutivos con MBAs tradicionales. Quieren líderes que entiendan verdaderamente cómo crear y sostener el cambio cultural. El impacto del programa comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Grandes empresas globales comenzaron a crear posiciones específicas para líderes de transformación cultural, muchas de ellas siendo ocupadas por egresados del ITC. Es fascinante ver cómo el mercado está cambiando, comentó Ricardo durante una reunión del consejo. Cuando comencé mi carrera, nadie hablaba de cultura organizacional. Ahora es uno de los principales factores de valoración de empresas. Lin Wei, conectada vía videoconferencia desde Singapur, compartió cómo el programa estaba siendo adaptado al contexto asiático. Estamos incorporando elementos de filosofía oriental sobre cambio y permanencia. La idea de transformación respetuosa resuena profundamente con nuestra cultura. Laura había desarrollado una plataforma digital revolucionaria para dar soporte al programa. No es solo un ambiente de aprendizaje, explicó. Es un ecosistema completo de transformación, donde teoría y práctica se encuentran en tiempo real. Un momento particularmente significativo ocurrió durante la primera graduación del programa piloto. Entre los graduados estaba una joven ejecutiva de Azteca, que había comenzado su carrera como pasante justo cuando María implementaba sus primeros cambios en la empresa. Lo que aprendí aquí, dijo la joven en su discurso, va mucho más allá de técnicas de gestión. Aprendí que el verdadero liderazgo consiste en crear espacios donde las personas puedan crecer y las culturas puedan evolucionar. María observaba todo con una mezcla de emoción y claridad de propósito. El ITC se había convertido en más que un instituto. Era un movimiento global de transformación que estaba redefiniendo el papel de las empresas en la sociedad. En su oficina, ahora decorada con arte de diferentes culturas, regalos de alumnos y socios de todo el mundo, María reflexionaba sobre el viaje. A su lado, ejecutivos de diferentes países tomaban notas furiosamente. El impacto del trabajo del ITC había superado todas las expectativas iniciales. Los números no mienten, continuó María, proyectando gráficos impresionantes. Las empresas que implementaron nuestra metodología completa no solo vieron un aumento promedio del 45% en productividad, sino que también registraron una reducción del 70% en la rotación de empleados y un aumento del 80% en los índices de innovación. Pero el dato más sorprendente vino a continuación. Un estudio independiente había descubierto que las empresas transformadas por el método del ITC estaban, en promedio, 3 años adelante de sus competidores en adaptación a los cambios del mercado. Después de la presentación, María fue rodeada por líderes empresariales curiosos. Entre ellos estaba Yuki Tanaka, CEO de uno de los mayores conglomerados japoneses. Señorita Hernández, dijo con una reverencia respetuosa, su trabajo está inspirando una revolución silenciosa en Japón. Empresas centenarias están percibiendo que pueden preservar sus valores fundamentales mientras se adaptan a los nuevos tiempos. De hecho, el impacto del ITC en el mercado asiático había sido particularmente significativo. Lin Wei, desde Singapur, compartía resultados sorprendentes. Gobiernos de la región estaban comenzando a incorporar principios del Método María en sus directrices de gobernanza corporativa. Pero lo más interesante, comentó Lin durante una videoconferencia posterior, es cómo diferentes culturas están adaptando la metodología sin perder su esencia. Es como si hubiéramos creado un lenguaje universal de transformación. En el centro europeo, Renata Valenzuela estaba liderando una iniciativa aún más ambiciosa, la creación de un índice de transformación cultural que estaba siendo considerado por la Unión Europea como parte de sus criterios ESG para inversiones. Las empresas finalmente entendieron, explicó Renata durante una presentación en línea, que la cultura organizacional no es un concepto abstracto, es un activo medible y estratégico.
De vuelta en México, el ITC estaba cosechando los frutos de su decisión de mantener independencia y enfoque en calidad. El instituto se había convertido en un polo de investigación e innovación en gestión, atrayendo académicos e investigadores de todo el mundo. Hannas, ahora directora global de programas, había desarrollado una metodología para medir el ROI cultural, un conjunto de métricas que permitían cuantificar el retorno sobre la inversión en transformación cultural. Lo más fascinante, explicó durante una reunión del Consejo, es cómo estos datos están cambiando la percepción de los inversionistas. Finalmente entendieron que una cultura fuerte significa resultados sostenibles. Laura, por su parte, estaba revolucionando la forma en que la tecnología podía apoyar la transformación cultural. Su más reciente innovación era una plataforma de inteligencia artificial que ayudaba a las empresas a identificar patrones culturales y puntos de transformación potencial. Pero nunca olvidamos, Laura hacía cuestión de enfatizar, que la tecnología es apenas una herramienta. El verdadero trabajo ocurre en las relaciones humanas. Ricardo Montemayor Jr., observando toda esta evolución, compartió una reflexión durante una cena con María. ¿Sabes qué es lo más impresionante? ¿Cómo lograste crear algo que es al mismo tiempo revolucionario y profundamente respetuoso con las tradiciones? Un momento particularmente significativo ocurrió cuando el Banco Mundial anunció que usaría la metodología del ITC como base para un nuevo programa de desarrollo económico sostenible en países emergentes. Lo que ustedes crearon, explicó la directora del programa, va más allá de la transformación corporativa. Es un modelo de desarrollo que respeta culturas locales mientras promueve progreso sostenible. María observaba todo esto con una mezcla de orgullo y responsabilidad. En su escritorio, junto a premios y reconocimientos internacionales, mantenía una simple foto de su primer día en Azteca, un recordatorio constante de dónde todo comenzó. La verdadera medida del éxito, escribió en su diario aquella noche, no está en los números o reconocimientos, sino en las historias de transformación que escuchamos todos los días. En la pared, una línea de tiempo mostraba la evolución del instituto, desde la primera generación de líderes del mañana hasta el actual programa global. ¿Sabes qué es lo más impresionante?, comentó Carlos durante una de sus frecuentes conversaciones. Cómo cada nueva iniciativa parece emerger naturalmente de la anterior. Es como si estuviéramos siguiendo un mapa que se dibuja mientras caminamos. El impacto del trabajo del ITC estaba comenzando a ser reconocido más allá del mundo corporativo. Gobiernos y organizaciones internacionales estaban adoptando principios del método María en sus propias transformaciones. El Banco Mundial había anunciado recientemente que usaría la metodología como criterio para evaluar la sostenibilidad cultural de sus inversiones. Pero nuestro trabajo apenas está comenzando, dijo María durante una reunión estratégica. Cada conquista nos muestra nuevos horizontes por explorar. Aquella noche, mientras el sol se ponía sobre el campus del ITC, María observaba grupos de alumnos de diferentes países conversando en los jardines. Eran los futuros líderes que llevarían adelante la misión de transformación consciente. En su escritorio, junto a informes y proyectos futuros, había un pequeño cuadro con una frase que ella había escrito en su primer día en Azteca. La verdadera transformación comienza cuando decidimos ser el cambio que queremos ver. El teléfono sonó. Era Elena con noticias sobre otra empresa tradicional que estaba lista para iniciar su viaje de transformación. María sonrió, sabiendo que cada nueva historia de cambio era un paso hacia un futuro más consciente y sostenible. El gran auditorio del ITC estaba en silencio absoluto, mientras Julieta Ramírez, una joven ejecutiva de 26 años, compartía su historia. Hija de una familia humilde del interior de Oaxaca, había sido una de las primeras beneficiarias del programa de becas del instituto y ahora lideraba la transformación cultural de una de las mayores empresas del sureste mexicano. Cuando leí por primera vez sobre la historia de María Hernández, dijo Julieta, su voz cargada de emoción, me di cuenta de que yo también podría romper barreras, que mi apellido, mi origen,
no tenían por qué definir mi destino. María, sentada discretamente al fondo del auditorio, sentía su corazón calentarse. Era el 10º aniversario del programa Líderes del Mañana, y los resultados superaban todas las expectativas. Más de 5.000 profesionales habían pasado por el programa, y cada uno de ellos tenía una historia de transformación que contar. Lo más impresionante, comentó Ana durante la presentación de los resultados, es cómo cada participante del programa se convierte en un catalizador de cambio en su propia comunidad. Los números confirmaban esta observación. Un estudio reciente mostraba que por cada líder formado por el ITC, en promedio otras 15 personas eran directamente impactadas en sus carreras, creando un efecto multiplicador impresionante. Elena Santos, que acababa de regresar de una serie de conferencias internacionales, trajo una perspectiva interesante. El método María ya no es solo una metodología de transformación corporativa. Se ha convertido en un movimiento social que está redefiniendo el concepto de meritocracia. De hecho, el impacto del trabajo del ITC había traspasado las fronteras del mundo empresarial. Universidades estaban rediseñando sus planes de estudio de administración, incorporando principios de transformación cultural y liderazgo consciente. Gobiernos consultaban al instituto para desarrollar políticas públicas de desarrollo económico sostenible. Ricardo Montemayor Jr., ahora uno de los principales defensores de la transformación cultural en el país, compartió una reflexión durante el evento. Cuando pienso en cómo resistimos los cambios al principio, siento una mezcla de vergüenza y gratitud. Vergüenza por nuestra resistencia, gratitud porque María persistió. El momento más conmovedor del día llegó cuando una delegación de jóvenes ejecutivos de diferentes países subió al escenario. Eran representantes de la primera generación internacional del programa, cada uno trayendo historias de cómo estaban aplicando los principios del ITC en sus contextos culturales específicos. En Singapur, compartió Ming Lee, una joven líder del centro asiático, estamos descubriendo que los principios de transformación consciente se alinean perfectamente con valores tradicionales de armonía y respeto. Lo que más me impresiona, compartió Renata durante una videoconferencia, es cómo estos jóvenes líderes ya entienden intuitivamente la necesidad de transformación consciente. Solo necesitaban un método estructurado para canalizar esa energía. Ricardo Montemayor Jr., observando el desarrollo del proyecto, hizo una reflexión durante una reunión del consejo. Es increíble pensar que algo que comenzó en una sala de reuniones de Azteca ahora está influyendo en la formación de líderes globales. El momento más significativo vino durante un taller preparatorio con los primeros participantes del programa global. Eran jóvenes líderes de diferentes países, cada uno trayendo sus propias experiencias y desafíos. Cuando leí sobre el método María, compartió Amara, una joven líder de Nigeria, me di cuenta de que finalmente había encontrado un enfoque que no intentaba imponer soluciones occidentales a nuestros desafíos locales. Mohamed, un participante del Medio Oriente, añadió, es revolucionario como el método nos permite transformar organizaciones manteniendo el respeto por nuestras tradiciones y valores culturales. El impacto del programa comenzó a manifestarse de formas inesperadas. Organizaciones internacionales de desarrollo comenzaron a incorporar principios del ITC en sus proyectos. Gobiernos locales buscaban alianzas para programas de desarrollo de liderazgo. Lo que estamos viendo, observó Elena durante una sesión de planeación, es la creación de círculos de transformación. Cada líder formado se convierte en un centro de cambio positivo en su comunidad. María, observando el desarrollo del proyecto, sentía una profunda satisfacción. El trabajo que había comenzado como una búsqueda personal de reconocimiento profesional había evolucionado hacia algo mucho mayor, un movimiento global de transformación consciente. En su oficina, ahora decorada con artefactos y regalos de diferentes culturas, María encontró un momento para reflexionar. En la pared, además de las habituales fotos y reconocimientos, había un nuevo mapa mundial digital que mostraba en 1900
Tiempo real, los círculos de transformación expandiéndose alrededor del globo. La verdadera transformación, escribió en su diario, es como una piedra lanzada en un lago. Los círculos se expanden continuamente, tocando vidas y comunidades cada vez más distantes. Pero lo más hermoso es que cada persona tocada se convierte, ella misma, en un nuevo centro de transformación. El sol se ponía sobre el campus del ITC, y María podía oír las voces animadas de los participantes del taller, aún involucrados en discusiones en los jardines. Eran voces en diferentes idiomas, compartiendo experiencias, sueños y planes de transformación. Carlos, que se había convertido en uno de los principales investigadores del impacto global del instituto, trajo un análisis interesante. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Cómo cada nueva aplicación del método en un contexto diferente nos enseña algo nuevo. Es como si estuviéramos creando una biblioteca viva de transformación humana. El teléfono sonó. Era Lin Wei, desde Singapur, con noticias emocionantes sobre cómo el programa estaba siendo recibido en Asia. Pero antes de contestar, María se tomó un momento para absorber la vista del campus al atardecer. Cada persona tiene el potencial de ser un agente de transformación, pensó. Nuestro trabajo es simplemente crear los espacios y las herramientas para que ese potencial florezca. El gran auditorio de la ONU en Nueva York estaba repleto de expectativa. 5 años habían pasado desde el inicio de la alianza entre el ITC y las Naciones Unidas, y los resultados eran impresionantes. María, de pie en el escenario, observaba rostros familiares en la audiencia, líderes que habían pasado por el programa, agentes de transformación que estaban cambiando sus comunidades, personas que se habían convertido en parte de esta gran red de cambio global. Cuando comenzamos este viaje, inició María su discurso, muchos decían que la transformación cultural era un lujo reservado para grandes corporaciones. Hoy, vemos que es una necesidad fundamental para cualquier organización que quiera prosperar en el siglo XXI. Los números proyectados en la pantalla contaban una historia impresionante. Más de 50.000 líderes formados en 75 países, impactando directamente a más de 1 millón de personas. Pero no eran solo números, eran historias de transformación real. Es como si estuviéramos construyendo un puente entre pasado y futuro. Laura, que había transformado completamente el área de tecnología del instituto, presentó su más reciente innovación, una plataforma de mentoría global que conectaba líderes experimentados con jóvenes talentos de todo el mundo. La tecnología, explicó, no es solo una herramienta de eficiencia, es un medio para crear conexiones significativas que trascienden fronteras geográficas y culturales. Renata Valenzuela, conectada vía videoconferencia desde el Centro Europeo, compartió cómo el programa estaba influyendo incluso en las empresas más tradicionales del viejo continente. Por fin entendieron que tradición e innovación no son fuerzas opuestas, son complementarias. Durante el coffee break, María circulaba por los pasillos del instituto, observando las interacciones entre diferentes generaciones de líderes. En cada conversación, en cada intercambio de experiencias, veía el futuro dibujándose. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comentó Carlos acercándose con 2 tazas de café. Cómo cada nueva generación de líderes añade su propia perspectiva al método, manteniendo la esencia, pero trayendo nuevas dimensiones. María asintió, aceptando el café. Es exactamente así como debe ser. El verdadero legado no es algo estático, es algo vivo, que crece y evoluciona. Por la tarde, durante una sesión especial de mentoría, María compartió con un grupo de jóvenes líderes algo que raramente mencionaba: sus propias dudas y miedos al inicio del viaje. La transformación real, explicó, no viene de la certeza absoluta, sino del coraje de cuestionar y de la humildad de aprender constantemente. Al final del día, mientras el sol se ponía sobre el campus del ITC, María encontró un momento de quietud en su oficina. En la pared, además de los habituales reconocimientos y premios, había ahora una colección de cartas y mensajes de personas cuyas vidas habían sido transformadas por el trabajo del instituto.
La verdadera medida del éxito, escribió en 1900 su diario, no está en los números o en los logros institucionales, sino en las historias individuales de transformación. Cada persona que encuentra su voz, cada líder que descubre su propósito, cada organización que evoluciona, esas son las semillas del futuro que estamos plantando. El teléfono sonó. Era una llamada de un programa global de liderazgo juvenil de la ONU. Querían que María liderara una iniciativa mundial de desarrollo de líderes para los nuevos desafíos globales. Mientras consideraba la invitación, sonrió pensando en cómo cada nuevo desafío era, en realidad, una oportunidad para sembrar más transformación. La noticia de la invitación de la ONU se propagó rápidamente por la red global del ITC, generando una ola de entusiasmo y nuevas posibilidades. Para María, era más que un reconocimiento. Era una oportunidad de expandir el impacto del trabajo del instituto a esferas aún más amplias. Ya no se trata solo de formar líderes empresariales, explicó durante una reunión estratégica con su equipo principal. Se trata de crear una nueva generación de agentes de transformación global. Elena Santos, que había participado en iniciativas similares con la ONU en el pasado, trajo una perspectiva valiosa. Lo que construimos aquí, en el ITC, es exactamente lo que el mundo necesita ahora. Una metodología que combina transformación efectiva con respeto a las diferentes culturas y realidades. El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente. Ana, trabajando en conjunto con especialistas internacionales, desarrolló un marco adaptativo que permitiría aplicar los principios del método María en contextos diversos, desde organizaciones gubernamentales hasta ONGs e iniciativas sociales. Lo más fascinante, compartió Ana durante una presentación, es cómo los principios básicos de transformación cultural se aplican universalmente, independientemente del sector o contexto. Laura y su equipo de tecnología crearon una plataforma revolucionaria que permitiría escalabilidad global manteniendo la calidad y profundidad del método. No es solo un sistema de enseñanza a distancia, explicó, es un ecosistema vivo de transformación. La primera fase del proyecto piloto sería implementada en 10 países, cada uno representando un contexto cultural y socioeconómico diferente. Renata, coordinando los esfuerzos del Centro Europeo, ya estaba en contacto con jóvenes líderes de diversos países. Elena Santos, ahora coordinadora global del programa de la ONU, presentó casos concretos. Una comunidad rural en India que había revolucionado su cooperativa agrícola, un proyecto de desarrollo urbano en Kenia que había transformado la gestión pública local, una red de pequeños negocios en América Latina que estaba redefiniendo el concepto de economía colaborativa. Lo que María y el ITC nos enseñaron, explicó Elena, es que la transformación verdadera no conoce fronteras geográficas o culturales. Es un proceso profundamente humano que resuena con personas en cualquier lugar del mundo. Durante el intermedio, María fue abordada por Amara, la joven líder nigeriana que había participado en el programa piloto. Ahora, coordinaba un centro de innovación social que estaba transformando comunidades en toda África Occidental. ¿Sabes qué es lo más increíble?, compartió Amara, sus ojos brillando. Cómo el método nos permite crear cambios significativos respetando nuestras tradiciones y valores locales. No es una imposición externa, es una herramienta de empoderamiento. Ricardo Montemayor Jr., que había viajado especialmente para el evento, trajo una perspectiva única. Cuando pienso en cómo todo comenzó, en la resistencia que ofrecimos a los cambios en Azteca, es increíble ver cómo aquella pequeña semilla se transformó en un bosque global. La tarde fue dedicada a talleres simultáneos, donde líderes de diferentes partes del mundo compartían sus experiencias y aprendizajes. En una de las salas, Laura presentaba la más reciente evolución de la plataforma tecnológica del instituto, un sistema de inteligencia colectiva que permitía compartir y adaptar prácticas de transformación en tiempo real. La tecnología, explicó, se ha convertido en un puente que conecta diferentes realidades y experiencias, permitiendo que la transformación se propague orgánicamente.
Ana, coordinando una sesión sobre métricas de impacto, reveló datos sorprendentes. Organizaciones que habían implementado el método María presentaban no solo mejores resultados financieros, sino también índices significativamente más altos de bienestar social y sostenibilidad ambiental. Es una prueba, argumentó, de que la transformación consciente no es solo buena para los negocios, es buena para el mundo. Al final del día, durante una ceremonia especial, la ONU anunció la creación de un nuevo índice global de desarrollo sostenible que incorporaría los principios del ITC como criterios fundamentales de evaluación. Lo que María Hernández y su equipo crearon, declaró el secretario general, no es solo una metodología de transformación organizacional, es un nuevo paradigma de desarrollo humano. Renata, conectada vía videoconferencia desde el Centro Europeo, compartió cómo el modelo estaba influyendo incluso en las instituciones más tradicionales de la Unión Europea. Es como si hubiéramos encontrado un lenguaje universal de cambio positivo. Carlos, que se había convertido en uno de los principales investigadores del impacto global del método, presentó un estudio longitudinal impresionante. Lo más fascinante es cómo el impacto se multiplica exponencialmente. Cada persona transformada se convierte en un catalizador de cambio en su propia esfera de influencia. Al final del evento, María encontró un momento de quietud en uno de los jardines del complejo de la ONU. Observando el atardecer sobre Manhattan, reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había vivido. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, comentó Elena uniéndose a ella. Cómo todo esto comenzó con una joven ejecutiva que se negó a aceptar el status quo en una empresa tradicional. María sonrió, recordando aquellos primeros días en Azteca. La verdadera transformación, respondió, comienza cuando una persona decide que el cambio es posible. Y termina, bueno, en realidad nunca termina. Solo se transforma y se expande continuamente. Su teléfono vibró con un mensaje de Lin Wei. El Centro Asiático estaba a punto de lanzar un programa revolucionario de desarrollo de liderazgos juveniles. Era otro puente más construyéndose hacia el futuro, otro círculo de transformación expandiéndose. Cada historia de transformación, pensó María, observando las luces de la ciudad comenzando a encenderse, es como una estrella en el cielo. Sola, puede parecer pequeña, pero juntas, iluminan el camino hacia un futuro mejor. Era una mañana especial en el campus del ITC en Ciudad de México. Cada día termina, pero solo para dar inicio a un nuevo amanecer, con nuevas posibilidades y horizontes por explorar. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Era de una joven líder de Tanzania, compartiendo cómo el método del ITC había ayudado a su comunidad a transformar desafíos en oportunidades. Era una prueba más de que el ciclo de transformación continuaba, expandiéndose en círculos cada vez mayores. María sonrió, sabiendo que su historia era solo una entre miles de historias de transformación que se estaban escribiendo alrededor del mundo. El verdadero legado no estaba en los premios, reconocimientos o números impresionantes, sino en las vidas transformadas y en los nuevos líderes que continuarían llevando adelante la misión de crear un mundo más consciente y equitativo. 10 años habían pasado desde aquella primera reunión en Azteca, donde todo comenzó. Y María estaba a punto de hacer un anuncio importante. El auditorio principal estaba lleno, presencial y virtualmente, con personas de todos los rincones del mundo que habían sido tocadas por la revolución silenciosa que ella había iniciado. Cuando comencé este viaje, inició María su discurso, muchos me dijeron que algunas cosas nunca cambian, que las estructuras de poder son inmutables, que la tradición siempre vence a la innovación. Hizo una pausa, mirando a los rostros, atentos en la audiencia. Hoy estamos aquí para probar que la única constante verdadera es el cambio mismo, siempre que sea conducido con propósito, respeto y sabiduría. El momento era significativo. María estaba anunciando la creación de la Fundación Transformación Global, una organización independiente que expandiría aún más el alcance del trabajo del ITC, enfocándose especialmente en comunidades y regiones
que más necesitaban apoyo para su desarrollo. Elena Santos, sentada en primera fila, sonrió al ver a su amiga y socia de tantos años en el escenario. Sabía que este no era un final, sino el inicio de un nuevo ciclo de transformación. La fundación, continuó María, será un vehículo para garantizar que los principios de transformación consciente alcancen cada vez a más personas, independientemente de su origen, recursos o ubicación geográfica. Ricardo Montemayor Jr., ahora un hombre diferente de aquel CEO tradicional de años atrás, se levantó para hacer un anuncio sorpresa. La Fundación Azteca estaba donando un fondo significativo para garantizar becas perpetuas para jóvenes líderes de comunidades desfavorecidas. María nos enseñó, declaró, que el talento y el potencial de liderazgo no conocen barreras sociales o económicas. Es hora de transformar esta verdad en oportunidades reales. Ana presentó los planes para los próximos 5 años. Expansión a 100 países más, programas específicos para regiones en desarrollo, alianzas con organizaciones locales y un ambicioso proyecto de investigación sobre impacto social sostenible. Laura reveló la última evolución de su plataforma tecnológica, un sistema de inteligencia artificial ética que ayudaría a identificar y nutrir potenciales de transformación en diferentes contextos culturales. Pero la tecnología, enfatizó, continúa siendo solo una herramienta. El corazón de la transformación siempre será humano. Renata, ahora directora global de operaciones del ITC, compartió cómo el instituto se había convertido en un modelo de referencia mundial en gobernanza, consciente y liderazgo transformador. Durante la tarde, el campus del ITC se transformó en una celebración global de transformación. En diferentes salas y espacios, líderes formados por el instituto compartían sus historias de impacto. Cada narrativa era un testimonio vivo del poder del cambio consciente. Julieta Ramírez, aquella joven de Oaxaca que se había convertido en un símbolo de la nueva generación de líderes, ahora coordinaba un programa de desarrollo regional que estaba transformando el sureste mexicano. Lo que aprendí con María, compartió, no fue solo un método de gestión, fue una forma de ver el mundo y nuestro papel en él. En el jardín del campus, María encontró un momento de quietud. Observando los grupos diversos que circulaban por los espacios del instituto, reflexionaba sobre cómo una idea simple, la de que la transformación verdadera comienza con respeto y termina con empoderamiento, se había convertido en un movimiento global. Carlos, su amigo y confidente de tantos años, se unió a ella con 2 tazas de café, un ritual que mantenían desde los tiempos de Azteca. ¿Sabes qué es lo más impresionante?, comentó. Cómo cada nueva generación que pasa por el instituto añade algo único a la metodología. Es como si el método estuviera vivo, creciendo y evolucionando constantemente. María sonrió, recordando su propio viaje. Así es como debe ser, respondió. La verdadera transformación nunca se trata de imponer un modelo, sino de crear espacios donde las personas puedan descubrir y expresar su propio potencial de cambio. El sol comenzaba a ponerse sobre el campus del ITC, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era el mismo cielo que María había observado tantos años atrás, cuando era solo una joven ejecutiva determinada a probar su valor. El viaje de transformación, pensó, es como este atardecer. Cada día termina, pero solo para dar inicio a un nuevo amanecer, con nuevas posibilidades y horizontes por explorar. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Era de una joven líder de Tanzania, compartiendo cómo el método del ITC había ayudado a su comunidad a transformar desafíos en oportunidades. Era una prueba más de que el ciclo de transformación continuaba, expandiéndose en círculos cada vez mayores. María sonrió, sabiendo que su historia era solo una entre miles de historias de transformación que se estaban escribiendo alrededor del mundo. El verdadero legado no